Bienvenidos y bienvenidas a otro programa de Arquipampa por la pantalla de la televisión pública pampeana. En el día de hoy estamos en la localidad de Anguil y te vamos a mostrar la esquina Auge. La esquina Auge es un café resto que combina gastronomía y también una propuesta cultural. Se encuentra en las esquinas de las calles Mitre y Ceballos, aquí en la localidad de Anguil. Hoy en Arquipampa la propuesta tiene que ver con mostrarte este espacio aquí en la localidad y cómo fue su conservación y también restauración a lo que es hoy en día. Vamos a estar hablando con Antonina Forlán. Ella es arquitecta y también es dueña de este proyecto que te invitamos a que conozcas. Mi nombre es Antonina Forlán, soy arquitecta. Estamos en Anguil, en la esquina Auge, en una construcción de principios de 1900. Yo intervengo en el proyecto junto con mi colega de laburo, que es Juan Manuel González, que es ingeniero civil, y nos convocan a, en principio, restaurar lo que era la cubierta original de la construcción. Estas construcciones de este estilo, digamos, tienen una tipología que se repite en todos lados de la región, es un modo súper específico y claro, digamos, uno cuando entra a este tipo de construcciones, los elementos se repiten, porque esto responde a un modo constructivo popular. En principio el trabajo consistía en adecuar la cubierta, restaurarla y convertir este salón en 3 locales comerciales. Inicialmente trabajamos en una propuesta en la cual se replicaba tal cual. En realidad había sido una solicitud del propietario de que la cubierta sea una réplica exacta a la que estaba. Este tipo de techos se armaba con tirantería de pinotea y por encima de esa tirantería tiene lo que le dicen techo de bovedilla, que son listones de madera que sirven de apoyo al ladrillo y que por encima del ladrillo hay una capa de barro que hace de aislante. Por encima de eso la chapa. Ese es como el sistema constructivo que se utilizaba en esos momentos. Entonces lo que hicimos con Juan fue dimensionar adecuado, digamos, a los elementos que se consigue hoy en día en el mercado, o sea, las tiranterías. Es muy difícil hoy en día poder ya conseguir piezas lineales del largo para, por ejemplo, cubrir este salón, que son 6 metros. Entonces, sobre este dimensionado que se hizo sobre este nuevo techo que había que ejecutar, nos terminaban dando piezas de madera demasiado robustas, digamos, por el tipo de madera que se consigue hoy en día, ¿no? Entonces, hubo ahí en el medio una reformulación del techo y una propuesta que surge de nuestra parte de decir, bueno, te proponemos un híbrido entre lo moderno y lo viejo, y ahí es que aparecen estas perfilerías, perfiles C galvanizado, que por encima de eso sí se respeta el sistema constructivo original de bovedilla, ya con aislantes nuevos, como en este caso lo que se hizo, se puso lana de vidrio, no se volvió a subir esa capa original de barro que tenía. El trabajo terminó siendo simple porque por un lado el dueño entendió y le pareció que querer replicar un sistema constructivo que respondía a otra época iba a ser demasiado forzado, digamos, y caprichoso, por lo cual cuando se hizo esta contrapropuesta, por un lado cerró estéticamente, cerró en cuanto a números también, porque lo otro era
forzado en cuanto a secciones de vías, todo, y también forzado en cuanto a lo económico que podía llegar a salir ese techo, ¿no? Se había propuesto la posibilidad de recuperar los ladrillos, pero bueno, después en el desarme del techo se fueron perdiendo algunos. Dijimos, bueno, vamos con un techo, ya que se construye de cero, bueno, se construye de cero con materiales completos. Y en sí el proceso fue simple. Originalmente el propietario quería 3 locales comerciales. Le cuento a mi familia el trabajo que me había salido y mi hermana se interesa en el lugar y bueno, y ahí fue que ella me dice, bueno, podés preguntarle al dueño si está interesado en alquilar el lugar así como está, sin la necesidad, digamos, de hacer esa subdivisión de 3 locales comerciales. Y bueno, y ahí entramos en contacto con el dueño, en mi caso ya desde otro lugar, no como arquitecta, sino como interesada, digamos, junto con mi familia en adecuar el lugar y en esa adecuación una restauración de los elementos originales como el techo, las aberturas. Fue una restauración que la hicimos en familia, eso. Segundo bloque de Arquipampa, seguimos recorriendo este espacio aquí en la localidad de Anguil. Vamos a seguir charlando con Antonina para que nos cuente cómo fue este proceso de remodelación de este lugar y también vamos a seguir descubriendo de este espacio. El estado de conservación del edificio en líneas generales estaba bien. Por ahí los sectores más dañados eran los revoques. Estas construcciones son de ladrillo asentado en tierra y sí, o sea, lo más afectado de la construcción era la cubierta, y cuando hay daños en la cubierta hay filtraciones de agua, ¿no? Entonces en una construcción en la cual los revoques son de tierra o los ladrillos están asentados en tierra y donde filtra agua, bueno, inevitablemente, digamos, el daño empieza a ocurrir en las paredes. En este caso no hubo daños estructurales, así que parte de la adecuación de la obra fue acomodar, dejar en condiciones los revoques, y ahí también sucedió algo que por nuestra experiencia con Juan de construir en tierra, pudimos traer nuevamente la propuesta y la posibilidad, porque sucedía que, claro, no solo de que faltaban revoques de tierra en algunos sectores, sino que en líneas generales, por una cuestión de tiempo, digamos, el material hoy en día de las juntas de barro de estas paredes están como en un estado de, no sé si, no voy a decir de desintegración, ¿no? Pero no tienen por ahí la solidez o la estabilidad, digamos, que tendría un revoque de tierra nuevo. Entonces, cuando se pretendía volver a revocar originalmente con los materiales convencionales, cemento, cal, sobre estas paredes que estaban ahí, o sea, están bien, digamos, pero esto que te digo, como que no recibía tan fácilmente, bueno, nosotros decimos, bueno, pero esto es obvio de que estos parches hay que hacerlo con barro, ¿no? Y bueno, ahí muy respetuosamente o cautelosamente sugerimos hacer una prueba con un revoque de tierra, que para nuestras prácticas es súper común, digamos, y lo miramos y la lógica es decir, bueno, si acá hay un revoque de tierra, se termina con revoque de tierra. Así que nada, preparamos una muestrita y trajimos para que se pruebe acá, y sí, o sea, primero fue como hermanar lo viejo con lo nuevo de manera muy natural, y después también muy agradecido a la persona que lo estaba haciendo por la facilidad de ejecución, por lo poco nocivo que es el barro, y bueno, también ahí estuvo buena esa experiencia también. Haber hecho esta obra me puso y nos puso con Juan en situación de estudio y la curiosidad de decir, bueno, ¿por qué se construía así, no? De este lugar no hay registro específico de cuándo se construyó, ¿no? Creo que
Algunas personas, vecinos y vecinas, dicen que es de 1927, un poco antes, alguien me dijo de 1916. Concretamente no lo sabemos. Y de las averiguaciones y de las interpretaciones que hicimos respecto a este tipo de sistema constructivo, es posiblemente por la época una técnica que es heredada, digamos, de la tradición italiana. Este tipo de arquitectura que encontramos en nuestros pueblos, esta arquitectura popular, responde a una época y a una necesidad concreta. Había que construir y se construía con lo que había y con quienes estaban a disposición o quienes tenían conocimiento, ¿no? No había una tradición constructiva propia, o la tradición constructiva propia era la de la construcción con tierra, digamos, que de alguna manera había sido en un periodo relegada, digamos, porque culturalmente fue así, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera va sucediendo esto que es, supongo que es colonizar también un poco el territorio y en ese nuevo uso, digamos, y en esa mixtura, digamos, cultural, aparece este tipo de construcciones de tradición italiana, donde los elementos son siempre los mismos, digamos, una lectura de muros altos, de cubierta, o sea, de un tipo específico de manera de resolver la cubierta, las ventanas con una proporción característica que es ventanas en vertical, angostas y en vertical, que también responden a una cuestión constructiva, digamos, que donde hay mucha masa muraria no conviene aberturas en horizontal, sino en vertical. Las maneras de resolver también los dinteles con ladrillo visto y una especie de arco de medio punto también aparece. El tipo de piso, que es una cámara de aire con pinotea en la terminación de arriba. Los subsuelos, que en las construcciones en esquinas aparece siempre, también como necesidad, digamos, entiendo yo, que de acopio si eran almacenes de ramos generales. Originalmente dicen los vecinos que esto funcionó como una fonda. Tenía en esta parte que no, o sea, esta sería la parte del salón y hay una parte que ahora es una casa donde estarían las habitaciones. Luego funcionó como sala de cine y luego a partir de 1939 funcionó como una tienda de ropa hasta 2012. Quienes fundan esta tienda, Gran Tienda Auge, lo hacen en 1939 y después con el tiempo incorporan un empleado, creo alrededor de 1940 y pico, quien iba a ser el último de los dueños, que lo tuvo al lugar hasta 1912. En 1912 creo que él fallece y lo hereda su hijo. El lugar estuvo cerrado, intacto, con mostradores, los artículos que se vendían hasta 2022-23, que se empieza a hacer la obra, que el heredero, digamos, se lo vende a su primo, que es una persona de acá de Anguil, y al momento de hacer la obra, este lugar había que vaciarlo, así que se hizo un gran remate con todo lo que había. Para la gente del pueblo fue una novedad porque este lugar, o sea, las personas de Anguil que entran acá tienen toda una historia con el lugar, porque te dicen que vinieron de chico, que pasaron horas acá adentro, que eran amigos del dueño. Bueno, es un lugar muy sentido, digamos, como propio para la gente de acá. Y en ese remate, con mi familia, fue que compramos parte del mobiliario que se ve hoy en día. Los mostradores, el dueño tenía un gusto muy particular por las radios, coleccionaba radios, por lo cual las radios que están expuestas acá eran de él.
Y también muchos afiches de los que cuentan la historia del pueblo, de lo que fue. Y bueno, también en ese remate nosotros incorporamos algunos elementos, digamos, de la tienda que nos servían después para la ambientación del lugar. La restauración originalmente, o sea, yendo de lo más grueso a lo más fino, con mi familia lo que hicimos fue restaurar pisos, aberturas, tratamos de llevar, o sea, de mantenerlo hasta lo máximo que se pudiera, ¿no? Nunca se pensó en decir, se cambia de cero, o sea, esta ventana se cambia porque no da más. Es más, de hecho, hay una foto de una ventana que cuando la terminamos, la miramos y yo le digo, papá, y esto no convenía hacerlo de vuelta porque era tanto los parches que habíamos puesto, era más parches que originales, ¿no? Pero bueno, es evidente, digamos, uno la ve a la ventana y conserva la historia. Siempre tratamos, digamos, de que las tareas de restauración por lo menos tuvieran ese horizonte, digamos, de no perder la cuestión histórica y propia del lugar. La esquina Auge, que es el nombre que tiene actual, pedimos al último dueño, le pedimos la posibilidad de conservar el nombre. Eso estuvo bueno, digamos. Inclusive la gente local lo sigue llamando Auge, termina siendo así. La esquina Auge hoy en día tiene un sector de cocina, que fue lo que era el garage de la casa, fue restaurado para cocina. No tenía baños el salón, porque en realidad la casa que está adosada a este salón era la casa del propietario. Por lo cual hoy en día, obviamente, para las habilitaciones pedían mínimamente 2 baños, uno adecuado a las personas con movilidad reducida, y el salón que se ve hoy en día acá. El tratamiento de la fachada fue muy simple, o sea, el planteo fue conservarlo tal cual está, porque de hecho no necesitaba nada. No hay grietas evidentes, no hay desprendimientos de ladrillos, por lo cual lo que se le hizo fue un hidrolavado y un sellado para darle brillo, un acabado brillante. Y después hay todo un diseño, una búsqueda de diseño mínimo en lo que es la cartelería. Ahí nos asesoramos con un estudio de diseño de imagen, Hueco Estudio, que nos ayudó también a definir una paleta de colores. El azul está muy presente, hermanado por ahí de un amarillo pastel muy claro, que es lo que se ve en las cartelerías de exterior, que tienen también una reminiscencia muy sutil, digamos, a las cartelerías de chapa vieja o este cartel histórico que tenemos, y que en la disposición que están puestas justo en los pilares, digamos, que aparecen en la fachada, están acompañados de una luminaria que también la diseñamos como para que sea o sea, de noche la fachada, digamos, queda muy bonita. Hemos logrado, digamos, trabajarla muy bien para que sea un espacio cálido y que el brillo y la situación más de calidez íntima suceda adentro, como que se evidencia bien esto de la masa muraria alta con la iluminación justa donde tiene que estar. El verano de 2025 fue todo viernes a la noche, sábado a la noche con mi viejo, que era el momento en que por ahí encontrábamos, domingos, horas y horas y horas de restaurar madera, cortar, lijar, buscar la encastre justo para... Bueno, son tareas muy finas que llevan su tiempo, ¿no? Particularmente sí, las ventanas nos llevaron mucho tiempo. El piso dentro de todo fue simple, porque no hubo... O sea, sí hubo una parte que hubo que sacrificar, que coincidía justo con la viga principal del techo, que es donde más se había filtrado el agua. Entonces, esa parte que inclusive a la vez coincide con el subsuelo, hay una viga, digamos, aérea, que al humedecerse por las filtraciones del paso del tiempo, esa viga del subsuelo cedió
Entonces hubo un sector que era inevitable hacer cambio, así que ahí cambiamos el piso por un material más moderno como es el fenólico. En este tipo de pisos de pinotea lo que se hace es, se levanta todo, se invierte la pieza y se utiliza la cara que había estado 100 años, digamos, sin ser transitada. Bueno, pasando, digamos, de la parte gruesa, digamos, lo que fue la restauración gruesa, ya después los detalles más finos que tienen que ver con el criterio de iluminación, nos vino muy bien, digamos, este híbrido del techo que incorpora el perfil C galvanizado que te actualiza, digamos, la situación. Y también eso está bueno, digamos. A mí la idea de, por ahí, una réplica exacta de algo, como que no estoy tan de acuerdo, ¿no? Porque es como medio caprichoso. Es mucho más interesante cuando se hace una reformulación. Permitió también incorporar un nuevo material, que es el metal, y con eso disparó una propuesta de diseño de iluminación que por ahí que tiene que ver más con lo industrial, lo nuevo, y que se hermana muy bien con estas lámparas galponeras, que a su vez las lámparas galponeras, por su diseño, digamos, dan a otra época. Las mesas de este espacio tienen un diseño moderno, las diseñé yo, me ayudó mi papá a construirlas, las fabricamos nosotros. También desde una lógica práctica teníamos a disposición un montonazo de placas fenólicas, y en lo que fue la inversión de este lugar, que fue bastante, digamos, tratamos que las decisiones que tomábamos, digamos, sean racionales también en cuanto a la inversión a lo económico. Este tipo de lugares, digamos, tienen en los usos nuevos que tienen, que generalmente se terminan adecuando muy bien a lo que es esto hoy en día, que es una especie de café, restaurante, espacio cultural. Muchas veces sucede de que la decoración intenta como quedarse atada al pasado, ¿no? Como que es un lugar histórico y la decoración debe ser de cosas antiguas, ¿no? Acá lo que hacemos o intentamos hacer es, justamente por esto que comentaba recién, de que somos conscientes, digamos, que hay un nuevo presente, que estamos en un momento diferente de la historia, que es el presente, no es el pasado, tratamos que esté sectorizada, digamos, la parte histórica, donde por ahí exponemos todo este registro gráfico que comentaba que quedó, y después ser como muy puntuales, digamos, en la decoración de objetos antiguos. Tratar también de estar como más, con propuestas un poco más modernas también, que es lo que se busca. Para mí, haber intervenido en Auge, en un principio como profesional y luego como, no sé cómo decirlo, no sé si fui constructora, tampoco fui carpintera, pero estuve, digamos, poniéndole manos al lugar, me acercó a una cuestión patrimonial que desde la arquitectura, o sea, desde siendo arquitecta, digamos, nunca me había acercado, digamos, no se me habían presentado las posibilidades como para arrimarme, digamos, al universo patrimonial. Hasta acá llega nuestro paso por la esquina Auge aquí en Anguil. Espero que hayan disfrutado como nosotros de recorrer y visitar este espacio en el que pudimos aprender una vez más sobre este tipo de construcción y también reflexionar sobre la importancia que tiene de conservar nuestros espacios en las distintas localidades de la provincia y también poder ofrecer una alternativa e incluir otros tipos de construcciones o elementos como los que vimos en este espacio. Le agradecemos a Antonina por recibirnos y también te invitamos a que vengas a visitar este lugar aquí en la localidad de Anguil. Te espero el próximo lunes a partir de las 19:30 horas por la pantalla de la televisión pública pampeana para ver un programa de Arquipampa y también podés visitar el canal de YouTube de la televisión pública pampeana. Ahí vas a encontrar todos nuestros programas.